Esfera Global celebra su cuarto aniversario y esta fiesta se extiende durante todo el mes. Hoy haciendo un recuento de 3 temas que para nosotros representan la médula espinal del funcionamiento de los sistemas de gobierno y las sociedades en todo el mundo: salud, educación y economía. ¿Se podría plantear la sola idea de vivir en sociedad prescindiendo de alguno de ellos? De ahí nuestro interés en investigar, analizar, explicar y documentar el estado de la situación en estos 3 renglones, con énfasis en la región latinoamericana y en la República Dominicana, por supuesto, como parte de un todo. Esfera Global se convierte así en un retrato de la realidad global, producto de un proceso creativo de 4 años. Salud fue el tema con el que estrenamos la 3ª temporada, justo cuando atravesábamos la crisis de salud pública mundial más importante de nuestra historia, la pandemia del COVID-19. En ese momento, que luce hoy distante, circulaba en los medios de comunicación tradicionales y digitales una gran cantidad de información, entre las que era complicado discriminar cuáles eran las falsas y cuáles las verdaderas. Todas cargadas de tremendismos, exageraciones, desesperanza, imprecisiones, con poco o nada de fundamento, o en extremo emotivas, motivadoras, con mensajes religiosos, de fe, y hasta se nos anunciaba un nuevo mundo. Surgió la necesidad de virtualizarse. La mayoría de comunicadores transmitían desde sus hogares. Otros valientes siguieron informándonos desde las televisoras y desde las calles. Nosotros, que teníamos un formato virtual desde el primer día, nos incorporamos estrenando un nuevo set. Convertimos la crisis en una oportunidad de evolucionar y renovarnos. Si se me preguntara cuáles son los aspectos esenciales de Esfera Global, diría que no calificamos, argumentamos. Para argumentar, vamos primero a las fuentes y desde luego siempre buscamos a voces expertas para contrastar. Por eso, luego del silencio de las autoridades dominicanas, el difícil acceso a las entrevistas y más tropiezos de los razonables en los boletines del Ministerio de Salud Pública, fuimos a la ciudad de Nueva York en busca de conocimiento y experiencias, por ser este uno de los países que vivió las consecuencias más dramáticas a raíz de la pandemia. Celebrábamos entonces el 3er aniversario de Esfera Global. En 4 años, 9 del total de nuestras producciones se han centrado exclusivamente en la salud pública. Nótese que siendo un programa de carácter global, el hecho de que el 8% de la intención se haya dirigido hacia este tema demuestra que nuestra preocupación es mayor que la de la mayoría de los gobiernos de este hemisferio, inclusive mayor que la intención del propio gobierno dominicano, para ser exactos. ¿Por qué lo digo? Porque en países como República Dominicana la proyección al 2020-2022 tiende a una reducción de hasta el 1.7% del Producto Interno Bruto en el presupuesto destinado a salud. ¿Cómo nos gustaría que ese 8% de intención lo fuera de presupuesto? Así estaríamos por encima del umbral del 6% del PIB que debería destinarse a la salud pública según los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, como lo hacen exclusivamente Cuba, Costa Rica y Uruguay, entre los 33 países que conforman la región de Latinoamérica y el Caribe. Con temas como la fiebre porcina, el COVID-19, la salud mental, sexo y sexualidad, la inteligencia emocional, la violencia, identidad de género, feminismo, homicidios y suicidios, hemos pretendido hacer un aporte a la sociedad dominicana necesitada de una mayor atención, educación e inversión para enfrentar estos males expresados en la cotidianidad. Nuestra forma de celebrar es recordar. Yo llegué a pensar que yo era una persona de otro planeta, por llamarlo de alguna manera, y por lo que se piensa cuando tú estás en la infancia. Sí. Porque no conocía a nadie igual que yo. La logística de eso para garantizar que estas vacunas estén en las más óptimas condiciones y minimizar lo que puedan ser efectos adversos, hay que garantizar adecuadamente
todo el proceso de aplicación de la misma, y hay que entrenar el personal adecuadamente. O sea, y por eso digo, porque se va a necesitar mucho personal. Se ha documentado ampliamente, más en años recientes, que 77% de los suicidios cometidos se aquejan o suceden en países de nivel socioeconómico de mediano a bajo ingreso. A principios de la primavera del 2020 ya el virus estaba propagado, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Creo que por primera vez la política estuvo por encima de la ciencia. La salud para los que nos han gobernado en la República Dominicana no ha sido una prioridad. Y si aprendemos un poquito de neurociencia, nos damos cuenta que la pantalla es un inhibidor de las emociones. Porque la pantalla te da resultados automáticos. O sea, tú le das un botón y te aparece algo. En la vida real no es así. Entonces, la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a inhibir las emociones y a poder controlarlas antes de que tengamos una conducta inadecuada, pues se está lesionando debido al constante estímulo que son las pantallas. Hola a todos, paso por aquí a felicitar a todo el equipo de Esfera Global que están de aniversario, pero no tanto por el tiempo cumplido, sino por la labor que han hecho durante ese tiempo, por interesarse en llevar a la televisión temas de salud mental, de bienestar psicoemocional del ser humano. Hace falta más de eso en nuestra sociedad, así que muchísimas gracias. ¡Salud! En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear, y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro, y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS.
En febrero de 2019, durante 4 semanas consecutivas, el tema de Esfera Global fue el sistema educativo dominicano. Teníamos la ambición de documentar la historia desde la fundación de la República, pasando por la tiranía, la transición democrática y la contemporaneidad. Eso debía incluir las experiencias de las dominicanas que se han destacado en el magisterio, consiguiendo la distinción política como secretarias o ministras de educación, lo que nos condujo hasta la inolvidable Ibelice Prats de Pérez, a quien rendimos un especial tributo a través de este programa, y a las exquisitas Jacqueline Malagón, Ligia Madamelo, Alejandrina Germán y Josefina Pimentel. Misión cumplida. Cuando miramos el sistema educativo global y sobre todo el sistema educativo dominicano, no se puede evitar sentir impotencia. Estudiándolo durante 4 años, calidad de la educación, calidad del gasto público en educación, calidad docente, calidad versus cantidad. Ese gran dilema, podríamos decir que es el mínimo común denominador en nuestros argumentos, los mismos que dividieron a la opinión pública durante aquellas históricas protestas por el 4% y luego de la aprobación de esa partida presupuestaria. Probada la tesis, por supuesto, de que la cantidad no es sinónimo ni garantía de calidad. Equilibrio sería la clave, porque hay que gastar bien y elevar el nivel. La novedad es que luego del tortuoso camino de reclamos y protestas, hoy se nos anuncia que aquí el 4% por la educación nunca se aplicó. Las escuelas no estaban en condiciones ni teníamos suficientes docentes con las herramientas necesarias para enfrentar el nuevo año escolar. Estamos pendientes de estructurar el gasto, los recursos y planificar para lograr la gobernanza del sistema educativo. Hemos abarcado los vaivenes de la agenda educativa nacional, desde los desafortunados resultados del concurso de oposición docente, que desde 2019 muestran en promedio al 75% de los docentes que pretenden ingresar al sistema como no acordes o no aptos, sin que ello conduzca a fortalecer el programa de excelencia docente. Más bien, el gobierno ha querido flexibilizar las pruebas. En pocas palabras, ponerla más facilita para que los no aptos resulten aptos. Abarcamos la educación en pandemia, que implicó clases a distancia, que a su vez obligaron al diseño de un costoso andamiaje que resultó, como estaba condenado a ser, un retroceso en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y en su conducta post-pandemia. Hemos mostrado interés en la agenda educativa iberoamericana a nivel de enseñanza superior y contamos con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Las universidades tienen un importante desafío con el perfil de los egresados, la suficiencia investigadora y la calidad de la enseñanza superior. Nuestras universidades investigan. Sin resolver la cuestión, recordamos, una universidad que no investiga no se considera universidad. Han sido 4 años de investigación, retratados en 9 ediciones sobre educación, llenas de cuestionamientos a la voluntad política de los gobiernos de la región y de nuestros gobiernos, al disponerse a superar las miserias a las que están condenados los destinatarios de las más deficientes políticas educativas a lo largo de la historia. La educación no es encerrar a alguien para que no tenga contacto con el mal. La educación es crear la disciplina y los valores internos para que dentro de un matadero uno no sea carnicero. La educación dominicana en términos generales, aunque tenemos todos los anhelos por hacer una educación de calidad, no hemos logrado la calidad de la educación deseada y vamos a decir que estamos en los mejores momentos. Pero hay una cosa que es cierta y que los educadores debemos asumir. El concepto de calidad de la educación es un concepto en construcción permanente. Tú no puedes pretender que va a lograr la calidad de la educación en 2, 4, 6, 8, 10 años. Anteriormente se seleccionaba con el dedo a quién iba a ocupar una plaza como profesor. Hoy en día, mediante un proceso transparente, abierto, donde incluso ustedes que
han resultado no acordes, tienen las facilidades de ir a los medios, tienen la oportunidad de presentar y de reclamar a través de un link que ofrece la página. Y ustedes deberían de defender este proceso, porque gracias a este proceso que ustedes pueden ingresar al magisterio en base a sus capacidades, no en base al capricho, al dedo de un funcionario, de un político. Así que defiendan este proceso, que es lo que le garantiza a ustedes ingresar al magisterio. Se ha hablado mucho de los idiomas, pero por Dios, nadie va a enseñar lo que no sabe. ¿Cómo puede ser que una persona va a enseñar inglés y no sabe inglés? Eso es imposible. Entonces, si queremos tener el inglés como segunda lengua, entonces tenemos que tener docentes en todo el país que enseñen inglés. Eso es un tema muy complejo. Esta es una de las transformaciones más significativas que puede tener la llamada revolución educativa. El proceso educativo se da entre el estudiante y el educador, y que aseguremos que ese educador llegó allí por un concurso de oposición y no por ninguna otra razón, ni por amiguismo, ni por contactos políticos, ni por otras variables que pueden estar en el pasado siendo sujeto de la razón o la causal para contratarlo, lleva mucha tranquilidad a los padres, a las familias y también a los estudiantes que saben que ese profesor que está ahí se ganó en buena ley la posibilidad de educar. Saber leer es poder agarrar un texto, leerlo y comprenderlo, sacar la idea central que ese texto está tratando de comunicar. Eso es leer. Si la persona no puede comprender lo que le quiso dejar dicho ese texto, no está leyendo. A los niños que fue un estudio censal, a los niños de tercer grado de básica, daba también resultados bastante dramáticos. Pero lo importante de esos estudios es reconocer de manera transparente, reconocer cuál es la realidad de la escuela de educación básica, cuál es la situación que se da. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la formación de los maestros. Tiene mucho que ver con familias analfabetas, con padres y madres que no saben leer y escribir. Tiene mucho que ver con las situaciones que decíamos de pobreza, la falta de motivación, el aprendizaje, esa situación que se da de una escuela que no es atractiva para los niños, las niñas, porque depende también mucho de su contexto, del entorno, si no es un entorno, una comunidad alfabetizada, un entorno alfabetizado, una escuela donde se promueve y se anima la lectura como placer. Entonces, todos esos factores afectan el rendimiento, el logro, los aprendizajes de los niños en esos primeros años. Felicito a Esfera Global y Marjo Félix en este 4º aniversario. Les deseo que sigan produciendo tanto contenido de calidad y trabajando los temas que poca gente se atreve. ¡Salud! Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS.
Es la economía, sin dudas, la respuesta a la mayoría de los desafíos que resultan incontestables desde la política misma, motor del cambio social. También uno de los temas que hemos observado con pelos y señales. Cuando hablamos por primera vez sobre economía, lo hicimos desde la ciudad de Nueva York, primera producción internacional recién iniciado este proyecto. Una semana que coincidió con la de las Naciones Unidas, que se celebra cada año en el mes de septiembre. Y allí estaba este equipo representado solo por mi persona. Se podía uno tropezar en la ciudad con delegaciones oficiales de distintos gobiernos de todo el mundo, presidentes y expresidentes que se dan cita en Nueva York para estas fechas, y hasta se puede ver el despliegue de la imponente cápsula presidencial norteamericana que nos hace pensar en lo pequeños que podemos lucir desde Latinoamérica. Logramos entrevistas muy interesantes con expertos de la prestigiosa revista The Economist, de la CEPAL, del Banco Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas, políticos, en fin. Y allí, sin cámaras ni equipos propios, al estilo del Conejo Box, me dirigí a los invitados, los conducía al salón, me acomodaba y los acomodaba para hacerles las preguntas. La sensación de haberlo logrado, con toda mi producción en República Dominicana esperando ese contenido que saldría en televisión nacional con el nombre de Esfera Global, pese a los temas de iluminación, sonido y 1000 detalles, era la de una primera gran victoria. Esfera Global se ha convertido desde entonces en un espacio de discusión de temas económicos con notables economistas sobre múltiples temas. Desde el problema de la creciente deuda pública nacional, que parece ser tema de campaña y olvido en el gobierno, si pensamos en los altos niveles de endeudamiento interno y externo que dejó el pasado gobierno y que ha superado el gobierno de Luis Abinader, que era un gran crítico del pedir prestado y ha resultado más pedigüeño que su predecesor. El tema del hundimiento de la clase media, el tema salarial, abordado recientemente y extendido al sector de las empleadas domésticas, algo pendiente debemos reconocer, la pobreza y pobreza extrema, hasta la inflación, con atención al desenfrenado aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos. Antes de la pandemia, ya la experiencia decía que la economía modela la política. Las protestas en toda Europa, debido a la grave crisis económica y financiera global contagiada por los Estados Unidos, no por Latinoamérica, y que se esparció por las venas del sistema financiero global en el 2008, lo dejó absolutamente claro. ¿Qué efectos trajo la pandemia sobre la economía? El modelo económico mundial convulsionó de manera trágica. ¿Qué pasará entonces? ¿Viene un nuevo modelo económico si los defectos del actual parecen no corregirse, más bien reciclarse? Sobre ese modelo inminente tenemos los ojos puestos. Es la economía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor Siriaco, a Esfera Global. Bueno, para mí es un placer estar aquí contigo, Mayer.
es mutuo, sobre todo en este 4º aniversario del proyecto que usted apoyó de inicio. Así en es. uno de nuestros primeros programas y fue una de las primeras personas con la que pudimos debatir sobre economía. Sí, tú sabes que siempre me gusta apoyar estos tipos de emprendimiento comunicacional y creo que en este 4º año claramente se ve que ya ha madurado y está en el corazón de la gente. Muchísimas gracias, que así sea también. Vamos a hacer un recuento de estos últimos 4 años en la evolución de la economía mundial, regional y más adelante la local. Mira, evidentemente que la economía mundial ha venido transformándose de forma lenta y con situaciones que han afectado también el comportamiento de la economía. En el año 2020 todos sabemos lo que ocurrió con el tema de la pandemia. Las economías prácticamente se cerraron, los confinamientos, se le llamó el gran confinamiento. Todos los países estuvieron con actividades económicas prácticamente negativas. Sí. Pero hubo un elemento importante que eso unificó a la gente, pero unificó los países en torno a la ciencia y comenzó inmediatamente una búsqueda de algo, vamos a decir que en este caso, una vacuna contra ese gran virus, esa gran pandemia que fue el COVID-19. Y déjame decirte lo siguiente, se consiguió en un tiempo récord y eso dice mucho del esfuerzo que se ha hecho. Y hoy en día, prácticamente ya con gran parte de la población mundial vacunada, y que para mí esa fue la gran política económica, el hecho de que se vacunara a la gente y la gente comenzara a salir de sus casas, comenzara a consumir, comenzara a producir las empresas. Pero esto trajo también una situación bastante complicada con respecto a atasco en las cadenas de suministros, trajo situaciones producto de esa gran demanda. Se inició la crisis de los contenedores, en fin. Todos esos elementos trajo el fenómeno de la inflación a finales del año 2021. Con esa gran recuperación, pero también trajo la inflación, que era un fenómeno que durante las últimas décadas estaba totalmente controlado. Y eso evidentemente se inició en el año 2022, pero también concomitantemente con eso, los movimientos geopolíticos trajo como consecuencia la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso también atizó el fenómeno de la inflación. ¿Por qué? Porque estaban confrontándose dos naciones importantísimas en los mercados internacionales. El caso de Rusia, por ejemplo, gran productora de combustible, de petróleo, de gas natural, pero también una de las principales productoras de trigo. Sí, sí. Pero el caso de Ucrania, que es prácticamente el granero de Europa, produce maíz, produce soya, pero también importantes minerales que son importantes en toda la cadena de suministro en muchas actividades económicas, como el caso, por ejemplo, del hierro, del aluminio. Y eso tensó esos mercados. Los mercados de los commodities agropecuarios se incrementaron y el mercado de los combustibles también se incrementó. Y eso también trajo repercusiones en el resto del mundo y en Europa principalmente. Me parece muy interesante de inicio cómo conecta esta búsqueda de un remedio para una pandemia y que equivale a un remedio a la economía, claro. Como también una vacuna a la economía, porque las consecuencias primarias de esa pandemia fueron económicas. Y hay que decir lo siguiente, que el problema que se inició no fue un problema económico, fue un problema de carácter sanitario. Claro, una crisis de sanidad. La solución tenía que ser precisamente de la medicina. Pero fue inyectando la economía. Me pareció muy buena la metáfora. Una crisis sanitaria, luego eso impactó a la economía, una crisis de oferta, las empresas cierran, pero también una crisis de demanda, porque las empresas también echaron a la calle a miles de empleados. Y bueno, luego la crisis de la crisis buscando el remedio. Así es. Que fue en lo que cayó América Latina. Así es. Y por eso yo digo que la mejor política económica fue
el plan o los planes de vacunación una vez ya encontrada la vacuna. Profesor, toca, y lo hace con mucha pertinencia, las consecuencias de este conflicto Rusia-Ucrania. Y ya que estamos en ese plano geopolítico, por mencionar también la influencia de otro grande en la economía mundial, me gustaría preguntarle cómo influye la economía norteamericana en el resto de las economías del mundo. Bueno, obviamente que la economía norteamericana es la principal economía del mundo. Es una economía que tiene alrededor de 18 billones en términos de producción del Producto Interno Bruto. Luego le sigue la economía china con alrededor de 14 billones. Pero claramente todavía Estados Unidos es la gran potencia tecnológica, económica, la gran potencia militar y todavía tiene un peso importante en todo el mundo. Sin embargo, poco a poco ha venido perdiendo peso. Por ejemplo... Y ahora está en una situación difícil. Difícil. Mira, en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos representaba el 50% del Producto Mundial. Hoy en día, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos representa una cuarta parte, es decir, el 25%. Eso significa que más que un peso per se que los Estados Unidos han venido perdiendo, ha habido un crecimiento de otras economías. Ha habido un proceso de emergencia de otras economías, como el caso de China, como el caso de la India, países en América Latina como el caso de Brasil, que han creado Rusia, que han creado los famosos BRICS, que es un bloque muy importante. Rusia, India. Rusia, la India, Sudáfrica, y eso en cierta manera le ha generado una competencia importante a los Estados Unidos. Pero esa es la dinámica de la economía mundial. ¿Y por qué, profesor, los mercados internacionales están tan atentos y se tensan con los reportes del índice de precios de los Estados Unidos, la tasa de interés de la Reserva Federal y el sector inmobiliario chino? Bueno, porque esas son las dos economías más grandes. Pero además hay que tomar en consideración lo siguiente. Estados Unidos es un país que emite mucha deuda. Y el gobierno norteamericano, por ejemplo, se financia con la emisión de los bonos que emite el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Quién es el principal comprador o uno de los principales compradores de esa deuda? Obviamente que los chinos. Por lo tanto, hay una especie es el mayor acreedor. Claro, entonces hay una especie de simbiosis, una especie de matrimonio entre esas dos grandes potencias. Por lo tanto, cuando los Estados Unidos y la Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED, toma una medida, en este caso que producto de la inflación incrementa su tasa de política monetaria, ¿qué trae eso como consecuencia? Que el resto de las tasas de interés a nivel internacional se incrementan. Todo el mundo está atento, porque eso significa que los instrumentos de deuda que emiten los Estados Unidos, por ejemplo un bono, son atractivos. Y al ser atractivo, todo el mundo quiere invertir en los Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Que se convierte en una especie de gran extractor. Siempre las grandes inversiones, todos quieren ir a Estados Unidos porque es muy atractivo. Y por eso además, tiene un sistema financiero que prácticamente domina el planeta. Y cualquier situación y cualquier medida que tome ese gobierno, claramente se refleja en la economía mundial y se refleja en el comportamiento de los sistemas financieros. Europa, por eso profesor. es importante eso. Europa y esta caída del euro. Bueno, Europa, el tema de la guerra le ha dado bastante fuerte y ha perdido competitividad. Tú sabes que Europa es muy dependiente de Rusia, básicamente de los combustibles, del gas natural. Y en un 47% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia. Entonces, esa guerra y esas tensiones a nivel global cercanas precisamente a Europa le están afectando el suministro de energía. ¿Qué trae como consecuencia? Que los costos de producción de las empresas y básicamente de las empresas europeas se incrementan. Eso le quita competitividad.
al quitarle competitividad y además con la política monetaria que ha llevado a los Estados Unidos tan agresiva, eso ha traído como consecuencia que el euro se deprecie con respecto al dólar. Pero hay un elemento importante que hay que tomar en consideración. Alemania, algo extraordinario, un país que después de la reunificación de las Alemanias, después del año 1991, mes por mes siempre había tenido un superávit comercial. Mes, por 30 años consecutivos. Este año 2022, por primera vez, va a tener un déficit en su balanza comercial. Y de Alemania dependían muchos otros. Entonces, Alemania era la locomotora, es el la pulmón, locomotora de Europa. Pero el bloque de la Unión Europea como tal siempre era un bloque superavitario y por primera vez también va a tener un déficit en su balance comercial con el resto de los bloques comerciales. Por lo tanto, eso significa que es una región que ha perdido competitividad y por eso entonces eso se ha reflejado en su moneda nacional, que es en este caso el euro. Profesor, y con este recorrido por las distintas regiones, sabiendo que después de la pausa vamos a la región latinoamericana, claro, le propongo un brindis. ¿Cómo no? Por este 4º aniversario de Esfera Global, por el privilegio de que usted ha participado y continúa en este compromiso de brindar solidaridad del conocimiento. Gracias. A todo el pueblo dominicano y a quienes nos pueden sintonizar por los diferentes canales. Gracias. Salud. Salud. Los fletes a nivel internacional costaban previo a la pandemia alrededor de $2.300, $2.400. Hoy se colocan alrededor de $8.500. Cuadruplicados los precios prácticamente, cuadruplicados. Y eso encarece toda la cadena de comercialización, porque si tú por concepto de transporte marítimo tienes 4 veces más costo para colocar tu producto, eso se va desplazando y tiene que definitivamente incorporarse al precio del producto en algún lugar. Desafortunadamente, muchos de los pequeños negocios no tuvieron suficiente ahorros en mano cuando llegó la pandemia. Aunque el gobierno aquí ayudó a esos negocios con los préstamos que estaban dando, aún no era suficiente. Muchos de ellos ya después de 6 meses no tenían suficiente dinero en mano para seguir con su negocio y miles. Están diciendo que casi un 90% de pequeños negocios quebraron aquí en los Estados Unidos. Siento gran alegría saber que Esfera Global llegue a su 4º aniversario, justo el número en que Dios creó al sol para que brillara durante el día. Testigo soy de lo plural, profesional y la profundidad con la que tratan los distintos temas. Felicito al equipo de Esfera Global en la persona de Marjorie y los exhorto a que continúen aportando a la reducción del déficit temático que hay en el país. ¡Salud! Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS.
Celebramos este cuarto aniversario de Esfera Global con la presencia del profesor Antonio Siriaco. Es economista y además pertenece a la familia globalista. Gracias, profesor, por estar celebrando con nosotros. Siempre es un placer. Ahora retomamos con la región latinoamericana, luego del recuento por las distintas regiones. ¿Cuál ha sido la evolución para conectar con la evolución de la República Dominicana y su política económica? Bueno, la región en cierta manera ha tenido un proceso de crecimiento lento y básicamente después de la pandemia. La pandemia generó muchas distorsiones, nos dimos cuenta que muchas de las manufacturas que se hacían en la región, en países como México, países como Argentina, países como Brasil, se habían alejado y muchas de ellas se habían ido a China o a Asia. Y la pandemia entonces nos despertó y nos dimos cuenta que éramos dependientes de Asia. Cuando se demandaban mascarillas, otros insumos médicos, había que ir a China, había que ir a Asia a buscarlo. Y eso yo creo que es un elemento que en América Latina, ahora después que la pandemia ha pasado, tenemos que reflexionar. La región es una región con muchos problemas y convulsiones geopolíticas y básicamente en la zona de América del Sur, muchos cambios que yo creo que eso en cierta manera le han quitado estabilidad a muchos países, cambios políticos, no así por ejemplo quizá en el Caribe tenemos tensiones muy focalizadas con el caso por ejemplo de Haití o en algunos casos de Centroamérica. Pero en sentido general, la región latinoamericana es una región que todavía necesita un mayor esfuerzo, un proceso incluso de repensar las transformaciones industriales para así consolidar, vamos a decir, el aparato productivo. Y aún seguimos siendo dependientes de los Estados Unidos, de una forma u otra. Por ejemplo, los países caribeños, tenemos una alta dependencia con respecto a las remesas, incluso en el caso de América del Sur, que ha habido toda una especie de desconexión, porque América del Sur está dependiendo más ahora mismo de países como China. Sí, a eso me refería, para cerrar un poco esta idea, que no quisiera que alguien se confunda, cuando hablaba de esa gran crisis económica y financiera global exportada por Estados Unidos por primera vez, me refería a que nos dimos cuenta que aunque tuvo efectos tardíos para América Latina, por primera vez en la historia nos hicieron justicia, realmente quienes estaban más conectados con China en la economía sintieron un efecto más lento, más tardío de la crisis. Sí, por la misma capacidad que ha tenido China de crecer a tasas muy altas. Que China le comió los caramelos a los Estados Unidos. Y fíjate, algo interesante, Estados Unidos se concentró durante mucho tiempo en la zona del Medio Oriente. Sí. En esos conflictos, por ejemplo en Siria. Totalmente de acuerdo. En Afganistán, el tema de los talibanes, y olvidó gran parte de la región. Los chinos, de forma muy hábil, bajo la premisa de cooperación y desarrollo, después de la reforma que hizo Deng Xiaoping, comenzaron entonces un proceso de expansión. Se dieron cuenta que para ello estar o por lo menos converger hacia una potencia como Estados Unidos, tenían que tener un control incluso de muchos países donde se producen muchas materias primas. Ese crecimiento muy alto que China ha tenido, tenía que consumir petróleo, consume minerales, consume alimentos, y comenzaron un proceso de control en zonas geográficas muy particulares. Bueno, arrendaban terreno para cultivar arroz, por ejemplo, que les es insuficiente. Por ejemplo, por toda América Latina. No, y no solamente en América Latina, comenzaron en África, por ejemplo. Y ahí tienen cantidades de terreno que lo han arrendado, en el caso de Jamaica. De manera que era una política de expansión y de persuasión sobre la base de la cooperación, el crédito barato, que Estados Unidos había dejado a un lado y se había concentrado básicamente
en la zona del Medio Oriente. Esa presencia china se tuvo que reconocer en la Claro, pandemia claro. en todo el mundo, porque Claro. además fueron muy solidarios, ¿no? Con ofrecer su conocimiento sobre la pandemia, pero el gobierno dominicano, que mira mucho más hacia el norte, tuvo que luego reconocer, bueno, me falló el fondo, Claro, el COVAX, claro. déjame mirar un poquito hacia China y No, llegaron las vacunas. Y se dio una situación interesante, Mayelín, que fue el hecho de que en un primer momento las autoridades, cuando toman posesión, delimitan bien el campo de acción Una política y su exterior. política exterior. Sí, Y bueno, señor. nosotros vamos a estar muy cerca con los Estados Unidos, incluso limitaron las inversiones chinas en determinadas áreas. Sí. Claro, eso pienso yo que generó cierto nivel de, aunque no se dijo públicamente, Hubo pero su crispación, sí, claro, claro y que luego sí. entonces cuando viene la pandemia y aparece la vacuna, los chinos entonces le facilitaron, hay que decirlo porque fue una venta, pero se la Sí. facilitaron en un momento difícil como un mecanismo. Dicen en el campo, tuvimos que darle la boca a China. Así es. Entonces todo eso facilitó el proceso de vacunación y también facilitó todo el proceso de reapertura de la economía. Profesor, a lo que más nos interesa, lo local. Así es. ¿Cómo ha evolucionado el manejo de la política económica? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Por qué esta gran polémica con las publicaciones del Banco Central respecto de nuestra proyección de crecimiento? Mira, el Banco Central es la única institución, vamos a decir, oficial que hace proyecciones. Ya todas las demás informaciones que salen es sobre la base de datos que genera el Banco Central. Yo pienso que, y eso ocurre en todos los países, que deben haber también otras instituciones públicas que puedan ser elementos de contrapeso, que ausculten información. Y por eso yo siempre he dicho que hay que seguir fortaleciendo la Oficina Nacional de Estadística como una oficina que también pueda dar informaciones económicas. No es que el banco lo hace mal, el banco tiene una cantidad de técnicos importantes, pero siempre en estos casos hay que ver siempre otras opiniones dentro del mismo sector. Y eso es un elemento que entendemos nosotros en un futuro, lo más probable, cuando se fortalezcan otras instituciones de carácter público, esto uno puede generar y ver otras opciones que a lo mejor serán siempre convergentes, pero siempre es importante El contraste. el contraste y ver más de una opinión. Profesor, dice el gobierno dominicano que logramos la recuperación post-pandemia y eso es contrario a lo que dice la CEPAL, el Banco Mundial, el FMI, todos los organismos económicos y financieros. ¿Es cierto que nos hemos recuperado? Porque algunos hablan de que la recuperación es oscura, es lenta y difícil. No, tú sabes que hay un tema importante que hay que vincularlo con el tema de la recuperación. La economía dominicana poco a poco ha venido alcanzando un crecimiento potencial. Todavía no lo tiene. Y el crecimiento potencial es aquel que te permite, así de forma simple, tú absorber todos los empleos que se crean nuevos, que están personas que van al mercado de trabajo buscando un nuevo empleo, y entonces el crecimiento potencial es aquel que permite que se absorba eso. Todavía hay, y el mismo Banco Central en su informe sobre la economía dominicana y en su informe sobre el mercado de trabajo, dice que faltan algunos empleos por recuperar, según la encuesta más grande que hace el banco, que se hace aquí, que la hace el Banco Central sobre la encuesta continua sobre fuerza de trabajo. De manera que aún todavía, incluso en muchos sectores, no se ha alcanzado ese crecimiento potencial previo a la pandemia. Finalmente, profesor, ¿por qué la República Dominicana es la de la cuarta mayor tasa de inflación en la región? ¿Qué no estamos haciendo, que están haciendo otros países? ¿Y esto continúa o tendrá algún remedio? Tú sabes que con respecto al tema de la inflación, aunque ya ha venido cambiando un tanto ese proceso porque ha venido cediendo, pero yo creo que hay situaciones en las cuales nosotros algunas veces no la presentamos, y es que los mercados en la República Dominicana en muchos casos son mercados que están concentrados.
Y eso no permite que los precios sean tan flexibles hacia la baja. Por eso tú encuentras que en un primer momento, cuando tú observabas los niveles de inflación, incluso en los últimos informes de la CEPAL, te decía, bueno, en primer lugar estaba Argentina, con un nivel altísimo de inflación, estaba Venezuela, Chile, por el tema de los recursos que tuvieron que dar las AFP, y eso fue a la economía, eso generó todo un proceso importante de un incremento en la demanda. Y en el caso de la República Dominicana, mira, los mercados aquí, por ejemplo, de los alimentos, son mercados que necesitan más flexibilidad, necesitan más competencia. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a una región productora de plátano en Barahona y lo compra a 3 pesos en el campo, y si va ese mismo plátano al supermercado, lo compra en 18 pesos. ¿Qué significa eso? Que tiene que pasar por diferentes cadenas de intermediación. Esa cadena de intermediación encarece el precio eso final, está ahí. claro. Entonces, hasta que eso no se resuelva, tú vas a encontrar que muchos productos, y básicamente los productos alimenticios, la gente lo siente alto. Por ejemplo, el Banco Central, en sus informaciones, se dice, bueno, la inflación ha venido cediendo. Es cierto, pero todavía la inflación de alimentos está por encima de la inflación general. La gente entonces, está en un estado de pánico ya. Entonces, eso te está diciendo que es un mercado que hay cierto nivel de intermediación que no permite que los precios tiendan o sean tan flexibles y tan rápido hacia la baja. Sube muy rápido, pero son lentamente hacia la baja. Profesor, muchísimas gracias por esta participación en ocasión de nuestro festejo de 4º aniversario. Le propongo, para despedirnos, un brindis final. Bien. Salud. Salud. Continuamos. Poniendo en perspectiva estos 3 temas, concluimos que las debilidades estructurales del sistema de salud global, y sobre todo el de América Latina y el Caribe, han quedado al desnudo. Lo que necesitamos ahora es profundizar en el desarrollo de políticas públicas capaces de hacer andar el sistema, fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta en la atención. Pero es muy importante entender la función de la ciencia y la capacitación del personal de salud. Tampoco es para olvidar la inversión en infraestructura y el papel de la política, por supuesto. Dice la CEPAL, en su 2º Seminario Regional de Desarrollo Social, publicado el 30 de agosto de 2022, que aumentar la financiación sostenible, poner más énfasis en el primer nivel de atención de salud, centrados en las personas y las comunidades, es la primera de las medidas. Por los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud se deduce que es una propuesta en la que concuerdan todos. En materia de educación, la cosa es absoluta. Concuerdan el Banco Mundial, la UNESCO, UNICEF, USAID y otras instituciones que en términos comparativos, la crisis educativa en América Latina y el Caribe coloca a la región en el 2º peor lugar a nivel mundial. Y eso no es digno de celebración, sobre todo cuando la República Dominicana se cuenta en esas estadísticas. Y el sobrenombrado COVID-19, al que le atribuimos todos los males de este mundo, aunque no son recientes, pero que sí parece haberlos elevado a la N potencia, nos ha dejado próximos a una gran recesión económica iniciada en 2020 con su llegada, con el colapso de los mercados internacionales de acciones, criptomonedas y forex, y la colocación de China como la principal economía mundial por encima de Estados Unidos y la debilitada Europa. El segundo informe sobre perspectiva de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, en julio de 2022, habla de una recuperación económica mundial para este año oscura y sombría, a la que, contrario a cualquier pronóstico, estamos todos llamados. No hay otra opción, lo superaremos. El único animal que saborea el éxito es el hombre. Sobre este recuento de 4 años, el hacerlo nos permite notar la evolución del equipo de producción y de los procesos. 4 años de investigación han determinado un estilo que ha variado contundentemente desde el primer día y que tiene que ver con los distintos talentos que han estado al frente de la coordinación, dirección y edición,
que modelan con su influencia nuestra conducción. La propia madurez del pensamiento de cada uno y del nuestro en particular van agudizando y transformando la calidad de la investigación. Eso solo es posible verlo en perspectiva. En este 4º aniversario celebramos eso sobre todo: la permanencia, la constancia, la madurez, la evolución del proyecto y el cómo cada uno ha visto transformar sus capacidades a la par que lo ha hecho Esfera Global. Por eso, no cerramos con un tono de desesperanza, luego de esta recapitulación no tan alentadora, sino con el ánimo de haber cumplido con nuestra meta de contar el mundo. A usted y a quienes nos siguen en nuestros canales digitales, pese a la densidad de las investigaciones, complejidad de los temas y los tantos distractores que caracterizan esta era. Celebramos el poder educar y orientar para sembrar conciencia a la hora de tomar decisiones. Brindamos por estas más de 100 ediciones de Esfera Global y más de 200 semanas juntos. Gracias por permitirnos contar el mundo.